Buenas tardes, mi nombre es Elsamiro Cero Reyes y soy quien les voy a hablar dónde se inicia la vía respiratoria y qué estructura la conforma. Bueno, la vía respiratoria inicia en las fosas nasales y están conformadas por una serie de estructuras que conducen el aire hacia los pulmones y se divide en dos partes. La vía respiratoria superior, que entra a las fosas nasales, la faringe y la laringe. Y la vía respiratoria inferior, que entra a la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos pulmonares. Buenas noches, señorita Yoneira. Usted que se está preparando como saludista, ¿me podría decir cuáles son las llamadas vías de conducción en el sistema respiratorio? Noches, estimados oyentes. Pues para empezar es muy importante recalcar que las vías de conducción inician su recorrido en el aire. Pues ahí en el aire es donde inician su viaje, en las fosas nasales o también en la boca. Allí es donde se filtra, se calienta y se humidifica, preparándose para su trayecto. Luego de esto pasa a la faringe, un conducto compartido con el sistema digestivo. Continuando, llega a la laringe, donde se encuentran pues las cuerdas vocales. Ahora sigue el camino hacia los pulmones. El camino hacia los pulmones se le da inicio desde la laringe. El aire pues desciende por la tráquea, un tubo reforzado con anillos cartilaginosos que le dan pues su debido soporte. La tráquea se bifurca en dos bronquios principales, uno para cada pulmón. Dentro de los pulmones, los bronquios se ramifican en conductos que se hacen cada vez más pequeños. El final del recorrido, los bronquios terminan en diminutos sacos de aire llamado alveolo, que es ahí donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Las principales zonas de intercambio gaseoso en el sistema respiratorio son los alvéolos pulmonares, los cuales son pequeños sacos llenos de aire en los pulmones donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire inhalado y la sangre. El proceso de intercambio gaseoso ocurre en la membrana alveolocapilar, la cual está compuesta por los alvéolos, que permiten la entrada del oxígeno a la sangre, y los capilares pulmonares, que transportan el dióxido de carbono desde la sangre hacia los alvéolos para ser expulsados durante la exhalación. Bueno, hoy les hablaré sobre qué es la sobrecarga oxidativa y causante de las lesiones pulmonares causadas por agentes químicos. La sobrecarga oxidativa es un proceso en el que se produce un exceso de especies reactivas de oxígeno, superando la capacidad del sistema antioxidante del organismo para neutralizarla. Este desequilibrio provoca daño celular, tisular, construyendo unas enfermedades pulmonares inducidas por agentes químicos. Los causantes de lesiones pulmonares por sobrecarga oxidativa son sustancias químicas irritantes, como gases tóxicos, ozono, dióxido de nitrógeno, cloro o amoníaco, humos industriales, vapores o solventes orgánicos, o partículas también contaminantes del medio ambiente, o también metales pesados como el plomo, el mercurio, el cromo, que pueden incluir estrés oxidativo. El depósito y acumulación de material particulado en el sistema respiratorio ocurre a través de varios mecanismos, dependiendo del tamaño de las partículas inhaladas. Estos mecanismos incluyen, como primero, filtración en las vías respiratorias superiores, nariz y faringe. Las partículas más grandes son atrapadas por los pelos y mucosidad nasal, evitando que lleguen a las vías respiratorias inferiores. Como segundo tenemos impactación inercial, tanque y bronquios principales. Las partículas de tamaño medio chocan contra las paredes de las vías respiratorias debido a la dirección de flujo de aire y quedan atrapadas en la mucosa.
Tenemos la sedimentación, donde encontramos los bronquiolos. Las partículas pequeñas se depositan gradualmente debido a la fuerza de la gravedad, quedando atrapadas en mucosa bronquial. En la difusión encontramos los alvéolos pulmonares, los cuales son partículas ultrafinas que pueden alcanzar los alvéolos y difundirse hacia la sangre o ser fagocitadas por macrófagos alveolares. Luego encontramos los mecanismos de eliminación. Para evitar la acumulación del material particulado en el sistema respiratorio, cuenta con mecanismos de limpieza como el aparato mucociliar, el cual transporta partículas atrapadas en la mucosa hacia la faringe para ser expulsadas o tragadas. También tenemos los macrófagos alveolares. Le engullen partículas en los alvéolos y las eliminan a través del sistema linfático o en el torrente sanguíneo. De acuerdo. ¿Me podría decir usted cómo es el mecanismo de producción de asma por inhalación de sustancias químicas? Bueno, pues el asma por inhalación de sustancias químicas es también conocida como asma ocupacional. Esta se produce por una serie de mecanismos que son complejos, que involucran tanto la respuesta inmunológica como las respuestas no inmunológicas. Como primero está la sensibilización, que es la respuesta inmunológica asma alérgica ocupacional. Su exposición inicial. La inhalación de ciertas sustancias químicas alérgenos en el lugar de trabajo puede desencadenar una respuesta inmunológica en personas susceptibles. Estas sustancias pueden incluir isocianatos, anhidródigos, polvos de madera, entre otros. La sensibilización. El sistema inmunológico pues reconoce las sustancias químicas como un invasor extraño y debido a esta se produce la sensibilización, donde generan anticuerpos IgE específicos contra el alérgeno. Este proceso puede tardar meses y también semanas en desarrollarse. Respuesta alérgica. Tras la exposición al alérgeno, los anticuerpos IgE desencadenan la liberación de medicadores inflamatorios. Estos medicadores pueden provocar broncoconstricción, estrechamiento en las vías respiratorias, inflamación pues también en las vías respiratorias y aumento en la reproducción de moco. Hoy le voy a hablar sobre cuáles son los agentes asociados a la producción de enfisema y cómo es su mecanismo. El enfisema pulmonar es una enfermedad crónica caracterizada por la destrucción de alvéolos pulmonares y la pérdida de elasticidad del tejido pulmonar, lo que dificulta la respiración y el intercambio gaseoso. Se asocia principalmente por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El mecanismo de producción de enfisema, inflamación crónica. Los irritantes activan micrófagos y neutrófilos en los pulmones. Se liberan mediadores inflamatorios como interrelacionados y factores de necrosis tumoral. El estrés codiócido y desequilibrio enzimático. Se generan radicales libres de daños de las células pulmonares, aumentando la actividad de enzimas proteolíticas como elastasa, que destruye elastina del tejido pulmonar. También destrucción de los alvéolos. La pared alveolar se rompe formando espacio de aire anormalmente grande, lo que reduce la superficie de intercambio gaseoso. La pérdida de elasticidad dificulta inhalación, atrapando el aire de pulmones. Alteración de mecánica respiratoria. Se produce insuficiencia respiratoria progresiva, caracterizada por disnea, tos crónica y dificultad para expulsar el aire. Con el tiempo, el esfuerzo respiratorio aumenta, afectando la calidad de vida del paciente.
Y por último y para cerrar, ¿qué método de diagnóstico es el ideal para medir la función pulmonar y en qué consiste? El método que se usa es de la espirometría, que es el método pues, de diagnóstico más común y ampliamente utilizado para medir la función pulmonar. ¿Y qué es la espirometría? La espirometría es una prueba no invasiva que mide la cantidad de aire que puedes inhalar y también exhalar, así como la rapidez con la que lo hace. Este método se realiza de la siguiente forma. Primero se hace la preparación al paciente. Al paciente se le pedirá que se siente derecho y que coloque una pinza en la nariz para evitar que el aire se escape. También se le dará una boquilla conectada a un espirómetro, un dispositivo que mide el flujo de aire. Luego sigue con la prueba. En la prueba se te indicará que se respire profundamente y luego exhales con mayor fuerza y rapidez posible a través de la boquilla. Esta prueba se repite varias veces para poder obtener resultados más precisos. Y luego viene la parte de los resultados. En la parte de los resultados, el espirómetro registra el volumen de aire que exhalas y la velocidad del flujo de aire. Los resultados se comparan con valores normales según la edad, sexo y también la estatura. La espirometría mide el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. La cantidad de aire que pueda exhalar en el primer segundo sería la capacidad forzada. Y también está la cantidad total de aire que pueda exhalar después de haber hecho una inhalación profunda.